Desde hace mucho tiempo pareciera estar parados los candidatos y los partidos políticos, que vamos a hablar de esto, ¿eh? ¿Qué pesa más? ¿La estructura política o el hombre o mujer, ¿no? Candidato o candidata, parecieran estar parados en lo que es la opinión pública. Y hablamos siempre que la opinión pública es volátil, porque responde al estado de ánimo de un determinado momento, ¿no? Federico González, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Federico, ¿qué va a pesar más en esta elección de medio término? ¿En la estructura política o las personas? Yo creo que pesan más las personas, pesan lo que simbolizan las personas, y ni siquiera es una cuestión entre partidos ni ideologías, sino ya son, a esta altura son híbridos que son pseudo ideologías. Es decir, lo que la gente supone que representa cada una de las figuras, que si te lo pones a desmenuzar y si la gente empieza a desmenuzar, si hiciera ese ejercicio, no se sabe bien qué es lo que representa cada uno, sino que hay una resonancia de lo que se supone que representan. ¿Sabes que me gustó el término? Un híbrido. Un híbrido. Sí, sí, tal cual, porque no sé, será porque están basados en intereses, hoy muchos intereses, ¿no? Digo, ¿qué es esto de híbrido que vos decís, no? Y yo creo que el tema del marketing político, del marketing, de la política como espectáculo, de los tiempos modernos o los tiempos líquidos, como diría algún pensador contemporáneo, han cambiado todo. Y entonces me parece que la gente conecta con la política, pero también hace un híbrido entre de lo que se supone que están hablando y del tema del espectáculo. Así como en la época del Mundial todos somos futboleros, aun cuando hay algunos que lo son auténticamente y otros que se conectan por el espectáculo. Digo, no el espectáculo de los juegos, sino el espectáculo de que todo el mundo está hablando de eso. Con la política ocurre algo análogo. En las épocas de las elecciones la gente conecta y enseguida toma alguna simpatía por algún personaje y menos por otro, y la lógica de lo que va viendo le hace inclinarse por uno o por otro. Pero las ideas que están detrás están en un plano secundario, a mi juicio. ¿Federico, influye que se presente la expresidente Cristina Fernández o no? En este escenario. Yo creo que influye, pero haría ciertas restricciones. Me parece que la presencia de Cristina Kirchner vale más por lo que amaga que lo que valdría si realmente está. A mí me parece que si realmente se presentara, yo creo que se termina el mito del cristinismo y del kirchnerismo. O sea, no digo que no tenga, que no pueda ser una elección importante y que dé pelea, pero me parece que el kirchnerismo, a mi juicio, ya se terminó, y yo creo que si se presentara serviría para certificar que efectivamente se ha terminado. Desde el punto de vista de aquella, digamos, Cristina eterna e invencible que siempre le ganaría a cualquiera. Creo que no le ganaría, que haría un papel importante, pero no ganaría, y además siempre pensé que no se va a presentar, no sé si se va a presentar en alguna provincia, pero en la provincia de Buenos Aires no creo que se presente. No creo que tenga mucho sustento en su provincia tampoco, ¿no? Con la situación que está pasando. Tampoco. Y pareciera, de acuerdo a los números que vos manejás y a las encuestas, que el gen Frente Renovador, diríamos esta unión de Stolbizer con Massa, pareciera como que llegó a su techo. ¿Por qué no siguen sumando puntos? Bueno, yo creo que ahí también hay que despejar lo que es el tema actual de lo que va a ser cuando empiecen las campañas. Me parece que tuvo un momento cuando apareció, el año pasado, cuando se empezó a hablar de esa unión, en donde parecía que arrancó con un importante piso. Después es como que se fue quedando. Ahora, nosotros la última vez que los medimos estaban alrededor de los 25 puntos. Mediciones más contemporáneas, más de los últimos tiempos, los ubican alrededor del 20. Y me parece que el número de 20 no es para decir que ya no tienen chance. Entonces yo creo que eso está íntimamente vinculado con el concepto de la polarización y cómo ese tema es tratado en los medios. A mí me parece que en primer lugar, la palabra polarización es una palabra muy ambigua y equívoca.
y no se aplica a lo que se supone que debería aplicarse. Por ejemplo, Hillary y Trump sí efectivamente definieron un escenario de polarización porque tenían un 95% de los votos. Acá me parece que se habla de polarización en forma prematura y no se habla ante ese tipo de magnitudes. Más bien se utiliza el concepto de polarización para señalar que hay dos partidos o frentes o candidatos que tienen mucha chance y que un tercero tiene menos. Pero eso ya no es polarización, eso hay que llamar a las cosas por su nombre. ¿Manipulación será? Y yo creo que sí, digamos que toda semántica esconde una pragmática, vamos a decirlo así. Tal cual. Entonces, llamarle a eso polarización es sobredimensionar un fenómeno que puede estar, que además puede estar en potencia, pero no hoy, y bueno, me parece que es confundente, cuanto menos. Entonces, pero volviendo a la pregunta original, sí creo que si existe esa ancha avenida del medio que pregona el Frente Renovador de hace mucho tiempo, bueno, hay que ponerle contenido y hay que ver cuál es la magnitud que tiene. Yo diría, a priori, para mí existe un espacio importante que es el de la gente que está desencantada con el gobierno, que tuvo una ilusión con el gobierno y se desencantó, y la gente que, bueno, que nunca va a votar al kirchnerismo. Ahora, si eso mide un 30, un 40, un 45, bueno, habría que verlo. Y además, por más que mida un 40, hay que ocuparlo ese espacio. Y lo que sí es cierto es que el Frente Renovador, incluyendo la GEN, todavía no está claro que lo vayan a ocupar. Pero bueno, hay que ver cuando se lance la campaña. ¿Y hoy cómo está el gobierno, Federico? Y el gobierno está, yo diría, indefinido. Una de cal y una de arena. Hay una medida hoy que parece que ilusiona y mañana hay una metida de pata que desilusiona. Hay una marcha hoy que parece ser que se lo van a llevar puesto al gobierno y hay una marcha mañana en donde el gobierno se muestra que está firme y que hay una parte de la ciudadanía que lo apoya. Y yo creo que hay una importante porción de la ciudadanía, clase media, que no termina de resolver qué hacer, digamos, desde el punto de vista de su vínculo con el gobierno, que no termina de decidirse. Voté un cambio, pero el cambio no se está dando, pero igual, aunque no se esté dando, cualquier cosa antes de volver al kirchnerismo. Entonces me parece que no termina de desempatar psicológicamente esa porción de la ciudadanía, cuál es su vínculo con el gobierno. ¿Por qué no le damos importancia a la elección de segundo término en nuestro país? Y yo creo que ahí diría algo muy simple. Hay una tremenda distancia entre el deber ser de la cosa política, democrática y republicana, el establishment que habla de política, incluyendo los medios, y lo que le pasa a la gente en el día a día. Cuando uno sale a hacer encuestas, pero no estoy hablando de un pueblito perdido en el interior de, no sé, de Formosa, sino cuando vamos al conurbano bonaerense, la distancia que hay con la política es respecto a lo que uno supone es infinita. Por dar un solo dato, en el 2015, y no estoy hablando de un candidato muy poco conocido, Scioli, le preguntábamos a la gente en el conurbano bonaerense a quién iba a votar y decían Cristina. Pero si Cristina no es candidata, el candidato es Scioli. Sí, si está con Cristina lo voto. Estoy hablando del gobernador, Daniel Scioli, que era el candidato de ese frente en ese momento. Entonces, pongo ese ejemplo para mostrar que hay una tremenda distancia y la gente ni sabe que va a haber elecciones y mucha gente cuando le preguntás qué es lo que se va a votar, no tienen en claro qué se va a votar. Y si le preguntás cuál es la diferencia entre un diputado y un senador, bueno, lo de las pruebas PISA que da que el sistema educativo tiene muchas falencias porque los alumnos no aprenden lo básico que deberían aprender. En educación cívico-democrática, que era la materia que tenía yo cuando iba yo también. a la escuela secundaria, Seguro. bastante, yo creo que eso se la llevan a marzo hoy. Entonces, ¿qué le podemos pedir? Esta descomposición, nos quedan menos de 3 minutitos, digo, esta descomposición de los partidos políticos que estamos viviendo desde hace bastante tiempo,
el resultado, ¿cómo lo ves? ¿Va a ser bueno? ¿No va a ser bueno? Volvemos un poquito al principio. Yo creo que siempre sería mejor que la gente votara con un mayor nivel de conciencia. En la medida en que no hay lo que uno podría decir el ideal de la conciencia política, eso es sustituido por la dictadura de la imagen, el imaginario acerca de cómo son las cosas. Entonces ahí, lamentablemente para la causa fundamental de la nación, las cosas se terminan dirimiendo más en el contexto de la imagen. Entonces ahí sí, el que comunica mejor, el que promete, el que efectúa mejor una promesa que después, tarde o temprano, se ve que era una ilusión, ese es el que tiene más chance. Así que me parece que ese problema de la distancia entre la sustancia política, el deber ser y la imagen es un problema de la Argentina contemporánea, pero además no es solo de Argentina, es un problema del mundo. Y yo creo que llegó para quedarse y lamentablemente hay que actuar sobre la base de la realidad que hay, que es esa. Seguramente. Así que bueno, están ahí, los candidatos. Bueno, por una parte, Frente Renovador, me quedo también con esto de mal empleada la palabra polarización. Y es real lo que decís. Sí, o sea, está mal utilizada. Está muy mal utilizada, en forma crítica y además con una jerga asociada. Como por ejemplo, en lugar de decir Macri hizo una declaración y confrontó con el kirchnerismo, Macri salió a polarizar. Ya es un verbo, parece que se levanta y dice, bueno, a ver, ¿cuánto polarizo hoy? Tenemos el polarizómetro que me parece que es todo un gran despropósito. Pero bueno, de eso se habla, de eso es lo que se habla. Randazo en 15 segundos. Una incógnita que siempre amaga con despejarse, pero todavía no se despeja. Gracias, Federico González. Gracias a vos por la invitación. Pausa.